pues es ubicar bien cuál debe ser la función del gobierno y cuál debe ser la función de la parte privada, ¿no? Para mí la parte ganadera, y también porque tuve algo de experiencia en organizaciones ganaderas como son las asociaciones ganaderas locales, fui yo secretario en León, hablando de la parte de la organización, creo yo que es muy relevante. O sea, a veces no nos ponemos a analizar que en el país existe una ley de organizaciones ganaderas y que precisamente nos dice que los ganaderos deben de estar agremiados, ¿no? Deben de estar asociados, y para nosotros nos dimos cuenta que era muy valiosa la organización ganadera. Era muy valiosa en el sentido de que los gobiernos podían hacer llegar diferentes programas, diferentes apoyos a través de las organizaciones ganaderas. Porque les comentaba yo también en una plática que tuvimos que para un gobierno sería sumamente difícil poder llegar a cada ganadero en lo individual, pero si pudiéramos trabajar, o si podemos hacer una verdadera alianza, sociedad y gobierno, eso pudiera llegar a facilitar mucho el trabajo que se hace tanto desde el gobierno como desde las organizaciones ganaderas. Y creo yo que eso fue parte de lo que tratamos de hacer en el estado de Guanajuato, y que encontramos mucho eco en la UNO, en aquel tiempo Ovinocultores del Bajío, ahí con Tito, en temas de exposiciones, en temas de diferentes programas, y creo yo, y en Guanajuato nos funcionó el modelo de esa verdadera alianza sociedad y gobierno. Pero decirlo, que tiene que haber obviamente una independencia, ¿no? Porque o sea, el gobierno es una cosa y tiene unas funciones, tiene una misión, tiene unos alcances, y también en algunos aspectos se convierte en autoridad. Y las organizaciones ganaderas también tienen sus propios, digamos, objetivos, sus propias características y metas que quieren alcanzar. Entonces, a través del diálogo, a través de la comunicación, podemos llegar a tener verdaderos acuerdos, respetando el ámbito que le corresponde a cada quien, ¿no? Bueno, yo partiría de mi estado. Actualmente soy funcionario de gobierno. Como todo funcionario nuevo, joven, llegas queriendo cambiar el mundo y resulta que no es así, ¿verdad? Sin embargo, estando adentro, creo que hay cosas que hemos rescatado y cosas que deberían hacer, ¿verdad? El día de hoy hablo por Zacatecas, ¿verdad? O por mi región Zacatecas, donde hace más de 100 años éramos incluso referente del precio de la lana a nivel mundial, ¿verdad? Actualmente bueno, estamos en el séptimo lugar en la producción de vino, ¿no? Sin embargo, un estudio que hice para este foro fue por qué Zacatecas ha bajado, y una de las cuestiones que es importante mencionarlo fue una política pública de un presidente que dijo que solo los caminos se queden sin sembrar, ¿verdad? Si nos retornamos a esa política pública, resulta que mi estado, incluso su nombre es Zacate entre piedras, ¿verdad? Entonces se abrieron suelos al cultivo que no eran apropiados para el cultivo, ¿no? Actualmente, si ustedes saben, tenemos manifestaciones de productores de frijol porque no nos alcanza la calidad para entrar dentro de producción para el bienestar, ¿no? O para entrar en los centros de acopio plenamente el grano, ¿no? ¿Qué hace falta como gobierno para mitigar esto, ¿no? Creo que propiamente este programa para nosotros ha sido, tomando el tema ecológico, es un golpe fuertísimo el impacto que hemos tenido por estudios del INIFAP. Estamos desapareciendo pastos propios de la región, ya no hemos perdido muchas variedades, ¿no? Creo que hace falta retomar la política de un ordenamiento territorial. Por ahí en el INIFAP estuvimos haciendo algunos trabajos. Se hacen trabajos donde regresamos al productor primario, le presentamos fotos de los pastos que son autóctonos y fotos de los pastos que actualmente son invasores, que algunos pastos ni siquiera son mexicanos, ¿verdad? Los jóvenes ya no conocen los pastos autóctonos de la región, ¿verdad? Ya no identifican un popote pateado, ya no identifican una bajita, ¿no?
pero sí identifican un zacate rosado, o sea, especies que ya son de baja calidad, pero que hemos dejado que esto pase. Ahora, un estudio reciente que hubo que me llamó el interés como secretaría, se hizo un estudio de análisis de suelo, ¿verdad? Algo que es asustadizo para nosotros es que hay regiones que están siendo apoyadas para la producción de frijol, donde la tierra aparece con 0.02 de materia orgánica, ¿no? Cuando la literatura nos dice que una suela apta para cultivo tiene que ser al menos del 2%, ¿no? Entonces hay que poner un grito en el cielo. Yo creo que como asociación estamos regresando al tema de los ovinos. Yo propongo que nuestro vocero Gerardo Hernández, ojalá hubiera estado aquí Macosaya, ponga un proyecto de reordenamiento territorial, ¿verdad? De regresar ese apoyo que realmente está haciendo para el agricultor, donde todavía bajo la esperanza de este año va a ser mejor que el pasado. Entonces le da su estímulo, él siembra, le mete otra parte de su bolsa y resulta que por datos oficiales tenemos lugares donde no se alcanzan los 100 kilos de grano de frijol por hectárea, ¿no? Entonces ya no lo hagas perder más, ¿no? Reordenemos ese apoyo. Estamos ofreciendo una especie donde, bueno, regresándome a mi producción estatal, estudios del INFAM me dice que esas zonas tienen un potencial de manera natural de pasto de 1.5, bueno, de 800 hasta 2.5 toneladas de forraje por hectárea. Si lo transformamos a nuestra especie, quiere decir que al menos una hectárea soporta un vientre ovino con todo su cordero. Obviamente hay que meterle el cordero más adelante, pero yo creo que como especie, como vinocultores, estamos ofreciendo una buena alternancia para que exista ese reordenamiento territorial, ¿verdad? ¿Qué podríamos dar? Que haya una etapa que enseñe al productor a manejar sus agostaderos, a recuperar esa siembra de pastos que ya teníamos, al establecimiento de bancos de proteína. En una segunda etapa que haya un repoblamiento del hato, donde este estímulo debe incluir la capacitación correcta para la producción, áreas de manejo, reproducción, nutrición y sanidad. Y en una tercera etapa, finalmente, no soltar al productor de su capacitación técnica y obviamente, ahora sí, brincar a los mercados, ¿verdad? Porque en Zacatecas nos pasa un fenómeno, ¿verdad? Tenemos mucho cordero, pero si nos metemos a los cortes no alcanzamos la calidad, ¿no? Entonces creo que es algo importante que hay que tomar en cuenta. ¿Cuáles serían los objetivos de un programa? La sustentabilidad de lo que tanto hablamos, ¿verdad? Como gobierno, ¿verdad? O sea, enfocar en ese impacto social, económico y ecológico que nos surge, ¿verdad? Y obviamente el mejora de ingreso a los productores y la otra, pues atender la alta demanda que actualmente tenemos por un mal manejo de sequías y de otras situaciones como pandemias. Sería por mi parte todo. Explicar lo que a nuestra experiencia o a nuestro conocimiento tendríamos que decir referente a las políticas públicas. Yo personalmente nunca he trabajado directamente para ningún gobierno. Básicamente mi experiencia se basa en como veterinario, lo que he estado viendo a través del tiempo, a través de los años, en diferentes centros de producción, principalmente en Yucatán, que es ahí donde radico. Y cuando me plantearon la posibilidad de hablar sobre políticas públicas, que es lo que pudiera hacer falta para que se siga desarrollando la vinocultura en nuestro país, lo primero que se me vino a la mente fue recordar un poco en un principio, cuando empecé a trabajar con los borregos, cómo eran los borregos. Estoy hablando de 1996, cómo eran los borregos de cualquier raza y cómo es el borrego actualmente. Yo creo que la política pública que pudiera, a la que más puedo decir que ha ayudado mucho a la vinocultura en este país es desde su momento la Asociación Mexicana de Criadores de Ovinos y actualmente la UNO, cómo los productores organizados vimos a través de la selección, a través de la organización, poder ir desarrollando no solamente nuevas líneas genéticas, no solamente mejoramiento de razas. Quizás cometimos algunos errores, quizás
acompañados o no acompañados de diversas instituciones, fuimos cambiando y desarrollando el panorama de la ovinocultura en el país, y hoy por hoy me siento muy satisfecho de ver tanto el productor como el producto, que es el borrego, de una calidad muy buena, una calidad increíble, que créanme que Yucatán, de ser un estado en donde prácticamente no había ovinocultura ni se consumía el borrego, hoy en día es un estado que ya se consume más por diversas razones, pero pues ya se está consumiendo más, ¿no? Así que gran parte de las políticas públicas que pudieran decirse que han ayudado mucho al borrego es lo que el productor organizado ha logrado por su cuenta. Hemos tenido acompañamientos a través de todos estos años de gobiernos muy buenos, otros no tan buenos, sin embargo hemos tenido altas y bajas, y yo creo que hoy por hoy lo que sí pudiera ser necesario es que la vinculación del gobierno y sus políticas con la ovinocultura debe tener una permanencia en el tiempo, que no sean nada más épocas buenas para el desarrollo de la ovinocultura, sino que haya cierta seriedad, una revalorización de la importancia que tiene la especie ya en el país. Hoy por hoy tenemos un cordero de muy buena calidad y creo que tiene el mejor precio histórico. Este precio que tenemos hoy en día con el cordero finalizado principalmente se debe a varios factores. Podemos decir de que el avance genético que se ha tenido, podemos decir de la promoción gastronómica que la misma Unión Nacional ha ido realizando incansablemente en muchas ferias y exposiciones, pero la realidad es que hoy por hoy tenemos un buen precio, yo creo que más bien debido a la escasez, porque ya no hay borrego. Lamentablemente nuestros inventarios se han ido para abajo. Quisiera conocer a más detalle la realidad nacional, pero lo que puedo decir, por ejemplo, en Yucatán, tomando en cuenta lo que mencionaban los compañeros acerca del medio ambiente, de la importancia del cuidado del medio ambiente, muchos de los productores, y buenos productores, gente eficiente, que producía cantidad y calidad de borregos en Yucatán, hoy no existen, principalmente por la vorágine inmobiliaria que se ha realizado y la devastación incluso medioambiental que ésta realiza en el campo, ¿no? En el caso de Yucatán. Así que creo que una política pública para proteger la ganadería podría ser el reordenamiento territorial, pero de las inmobiliarias, de toda esta venta tan terrible y desmedida que se tiene, al menos en la región que conozco, ¿no? Así que tenemos una escasez tremenda, y eso nos llama a que nuestra principal demanda como política pública sería primero un inventario real. Tenemos información, tenemos datos de diversas fuentes, del INEGI, del CIMIGA, del PROGAN, gobiernos de los estados, pero la verdad es que observamos esas cifras y nos decimos y nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿será que están ciertas? Porque pues decían que producíamos y teníamos tanta cantidad de animales y producíamos tanta carne, y hoy aparentemente seguimos produciendo la misma carne con mucho menos animales. ¿Será que somos verdaderamente tan eficientes? Posiblemente sí tengamos un poquito de responsabilidad en cuanto a esa eficiencia, pero yo creo que más bien son cifras irreales. Una política pública necesaria y urgente para la ovinocultura es un censo real a realizarse en conjunto con todas las herramientas que tenemos hoy en día. El CINIGA, el PROGAN es un muy buen monitor de inventarios, pero no solamente eso, de repente también instituciones educativas y de investigación pueden realizar monitoreos en cuanto al inventario. Creo también que esto de tener tan poco inventario y que no tenemos un censo real podría motivarse con un estímulo al productor para conservar sus hembras. Muchas de estas hembras hoy por hoy se están yendo al sacrificio, y eso va mermando. Los productores que quedamos, los que vamos quedando realmente, sabemos la importancia de las hembras, sabemos la importancia de mantener nuestro pie de cría, pero pues somos los que ya quedamos, porque muchos ya han tenido que vender, porque el precio ha sido muy bueno, porque no ha habido un estímulo para mantener esas hembras. Posteriormente a esto, pues un programa de repoblamiento sería fundamental y muy importante como política pública urgente para la ovinocultura. A través de los años también me he dado cuenta que las buenas intenciones que han tenido muchos gobiernos por repoblar,
por mejorar los inventarios, muchas veces no llegan a tener un resultado o un impacto positivo en la realidad, porque muchos de los beneficiarios se deshacen de los animales. Yo creo que una política pública necesaria para destinar un recurso económico, que como dicen cada vez es menos, es el seguimiento de estos productos.